Buenos días a todos, jóvenes. Señor, ¿cómo se llama usted? Me llamo Víctor Manuel, soy originario de Mexicali, Baja California, de Loma Linda, y me dicen el nombre de la montaña y se de los perros porque tengo 16 años viviendo en la montaña, investigando todo lo que es el espacio y lo paranormal. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Pues depende de qué hora se queden. Todo depende para lo que, pues no diario sale lo que sale aquí, de lo paranormal. De los ovnis desde la 1 de la mañana a las 3 de la mañana cuando salen los avistamientos. ¿A poco sí? ¿Todo el tiempo hay ovnis? En Fernando Vázquez 784 está un video donde descubrimos un campo magnético en aquellas montañas. Ahí está grabado todo y arriba una nube, que les dije que arriba está un platillo volador porque toda la energía salía de arriba. Estos perros me atacaron, jóvenes, me atacaron hace unos días. Esta es la que se pone media bronca. Sí, esta canija esta creo que fue la que me soltó la mordida. Sí, esta es la que se pone, esta fue la que me quedaron, los grandes que me murieron. Y cuéntenos la historia, a ver, el día de hoy, jóvenes, vamos a ver una casa legendaria. Estamos en medio de la Rumorosa y vamos a conocer una casa en las piedras. Vean estas piedras. Todo está encimado, mire la que está ahí arriba, mire. Ahí está mi campamento para arriba. ¿Poco sí? Ahí es donde vivo yo. Ahí, Martes, cálmese. Se llama Martes. Sí, esto no hace nada. Martes. Ni te cases ni te embarques. Y el lunes es esa. Martes, cálmate. Está emocionado. ¿Y cómo llega a esta casa? ¿Cuál es la historia? Esta casa la hizo Aurelio Maldonado en el 54. 54. Ajá, él la hizo, era general del ejército y fue el primer gobernador. Cuando se dividieron las dos bajas. Después cuando se dividieron y él hizo la casa. ¿A poco sí? Sí, porque nadie sabía de esta casa. Estaba muy escondida, pues. Y la carretera ya va, la carretera vieja ya iban. La entrada esta no existía. La entrada no existía y la gente entraba por acá, pues no sabían de la casa. Nadie sabía. Hasta el 70 la descubrieron y el carro aquí utilizaba un helicóptero. En el 79 llegaron los representantes de México en la plataforma hicieron unos siglos y sacrificaban jovencitas. ¿Cómo que era Satanás? Y aquí se abrió un portal. eran satánicos? Aquí abajo se abrió un portal. Que se abre de vez en cuando. Por eso vino Paranormal de México, especialmente a grabar todo. Aquí estoy de acuerdo, mire. Aquí se abre un portal. Ahí está. ¿Y un portal a dónde, Cani? Pues no sé a dónde, pero puros demonios. No, en serio. No te creo, ¿en serio? Busca Paranormal Casa de Piedra Rumorosa para que vean lo que vinieron de México, lo que grabaron. Querían 3 medios y pusieron cámara mejor. Ahí viene la grabación, todo eso. Ahí las pusieron. ¿Y qué encontraron? Por muchas cosas y abrieron toda la bajada. Toda la bajada, todo lo que vieron, todo lo que se vio, ya anduve con ellos. Y allí adentro se abre el portal. Si hay noches que suceden cosas. ¿Qué cosas suceden? Vean ese video de Paranormal que se pierde la rumorosa para que vean todo lo que pasó. No, porque estoy marcado, pues. ¿Cómo que estás marcado? ¿Ya te llevaron? No, tengo una cruz en mi mano izquierda. Una cruz de nacimiento que se ve, no tengo una M, pues. Como todos tenemos una M en la mano. ¿Tú no tienes la M? No, tengo una cruz. A ver. Tengo una cruz donde se mira ahorita. Aquí está, mire. Ahí está, mire. Esta es la cruz. Este para allá. Ahí, mire. Ok. Esta es la cruz, mire. Así y aquí. Ah, sí la veo. Tienes ahí una pequeña. Así es. Güey, tenían hasta alberca. Sí, así es. ¿Hasta qué año se usó esta casa? La alberca la hicieron cuando le hicieron archivo, que fue casi en el 90. Pero la alberca no existía y aquí está un túnel, le hicieron bodega. Esta bodega está en el aire, pues la misma caverna de abajo. Está en el aire y ahí está el túnel.
Tiene más de 100 metros y ahí está todo el hueserío. ¿El hueso de qué? De gente de Braulio Maldonado. No había otro partido más que el PRI, pues. Y ahí lo metía. Yo me caminé como 70 metros en 1970 y descubrí todo eso. ¿Tú lo descubriste? En 1970 es que soy aquí originario, pues. Y aquí me la llevaba de morro, pues, toda la montaña. Yo conozco toda la montaña hasta el observatorio. Pero venías aquí de chico. Sí, de ¿Te chico. daba miedo? No, veníamos varios primos. Ahorita viven en Calexico, del Centro de California. Y mira, ¿Y quién habrá sido el arquitecto? O sea, el arquitecto ahí viene en el documental. No me acuerdo el nombre, pero ahí viene el documental quién hizo la casa. Pero la plataforma llegaba hasta allá, será más grande la casa. donde aterrizaba el carro en el helicóptero con el gobernador en el 70. Sí. Venían a hacer puro party. O sea, el gobernador con todos los amigos aquí. Sí, venía, pues, pero puro pistear venía. Claro. Pero ese documental no está hecho. Y los satánicos llegaron en el 78 y al 79 en la plataforma hicieron los signos y abrieron el portal. Ofrenda a Satanás, pues. Y mira, ven. O sea que eran satánicos los políticos. Sí, pues venían. Mira esa pared. Qué loquísimo está esto, jóvenes. Vean cómo están los apoyos dentro de la roca. O sea, penetraron, ¿verdad? Así, abajo está hueco, está la caverna. Abajo está hueco. Está la caverna, allá donde te enseñó el hoyillo ahí. Sí. Es lo mismo de abajo. Está todo hueco. Hasta acá llega, acá abajo. Vean el techo. Vean de dónde sale luz. Se hacen estas trampas de luz. Esa pared es una caverna para adentro. Esa pared, pero se hizo la pared para que los morros no se metieran. Y aquí, toda esta pared es otra caverna. Da para el fondo y sale por atrás. Todo esto aparece. Y aquí se aparece una cara. En esta piedra. Toda esta piedra, ya mucha gente la ha tomado fotos en la noche que han venido y les ha salido, pues, La cara. es un rostro de un español barbudo como yo. Es un español con greña larga y aquí sale. Y aquí mismo salen dos niños y una niña. Ah, caray. Aquí en esta piedra. Y porque ya está grabado, pues. No se han visto, pues, las caras. Esto es el Paranormal de Mexicali, locales vinieron y ya no han vuelto y ellos tienen el video de todo lo que ha salido aquí. Y aquí, mire, Está muy interesante la forma, ¿no? Como de repente salen aquí, huecos. en esta esquina, llegó una muchacha y aquí estaba un hueco y metió una cámara especial y tomó la foto y salió la misma cara de ahí, pero el señor estaba en una mesa jugando Ah, caray. como baraja. En serio, el diablo. Y se abrió por atrás, por arriba, se abrió un hueco para ver y no había nada. Abrieron un portal. Así es. Entonces esto crecía y esas ventanas son las originales. No, la serie nueva ya está todo cambiado. El fondo este es lo viejo, mire. Todo ese fondo es viejo. Para acá es nuevo. No está igual Tan ya. grande como para hacer fiestas tan grandes, ¿no? No, pero está igual que antes. Era diferente, la plataforma llegaba hasta allá, pues. Y la alberca no existía, y donde está la bodega, el túnel salía agua. Había chorro de agua y corría para allá, pues, pero la alberca no existía. Está muy interesante todo esto. Y así es, y todo esto es nuevo, todo lo de aquí es nuevo. Lo de el fondo es viejo. Pero nuevo decimos que de los 80s, Cuando lo hicieron aquí, casi 90. 90s. Casi 90. Y Sí, este le trae una entrada cuando lo hicieron ejido, porque no era ejido antes. Y ya lo hicieron ejido y por lo que le puso el diputado Juan Molina, le puso su apellido, de aquí de Mexicali. Claro. Y aquí abajo está hueco, pues, aquí está la bodega, pero sí hasta el fondo, Ellos, la caverna. ¿qué altura tendrá ahí abajo? Son como unos 3 metros, más o menos. Ya si quieres que te metas allá abajo, pues ahorita vamos, Vamos. para que grabes ahí y para explicarte todo cómo está todo
Ay, cómo crecen los árboles entre los... Todo eso está hueco, mira. Todo eso hay cavernas para adentro. Claro, se dejaron espacios entre las piedras. Ajá. Y La aquí, alberca está increíble. mira, ven para que vean una caverna que está aquí. Parece la alberca de Hugh Hefner. Mira, esa es una caverna. Ahí adentro. ¿Y de ahí sale uno o ya no sale? No, te metes, ya se selló también, se hizo una pared al fondo. Y de aquí te metes, ahí donde va el perro, mira, te metes para adentro y está un cavernón adentro. Aquí, mira. Ahí va el perro para adentro. Ahí, te metes así y está un cavernón para abajo. Y ahí sí sales para arriba. O sea que toda la montaña está hueca. Toda está hueca. Toda. Pero no hay derrumbes. Sí, obviamente. No, no ha habido. Con el terremoto del 2010 fue cuando se derrumbó todo el túnel. Ahí fue donde ya se selló mejor. Se selló. Bueno, desde el 2010, pues. Para que no se metan los morros y eso, no falta, pero sí ha habido derrumbes. Pero ahorita no ha temblado. Aunque aquí la montaña diario se mueve, diario hay movimiento. Diario. Diario, el centinela ya está bajándose. ¿Cuál es el centinela? El que está saliendo de Mexicali. Ah, ok. El cerro de centinela estaba bien alto y ahorita de aquí lo miro muy bajo. ¿Por qué? Porque se está sentando. Ahí hay mucho misterio en ese cerro también. Hay que ir. Ahí conozco todo ahí y está misterioso ahí. Ahí van los perros para adentro. Algo andan viendo. Algo andan viendo. Me recuerda a la película de 27 días. 27 horas. Sí, te metes y te paras adentro, no hay problema. Ahí está el perro. Está ancho y está grande, pues. Tiene los ojos azules. Ajá. Es loquísimo. De ojos azules el perro ese. ¿Cómo habrán llegado aquí, verdad? O sea, que ¿quién se le ocurrió? Sí, güey, no, pues cuando le hicieron la casa. ¿Y cómo descubrió el Brunillo Maldonado? Pues era general del ejército, pues. Ahí se puede subir uno ahí arriba. Sí, claro. Jóvenes, ¿cómo están? Está buena, ¿eh? ¿Cómo se subieron por allá? Aquí, mire. A ver. A la derecha. Ahí pues van los escalones. Iban los escalones. Yo subo por donde quiera, pues. Ahí van los 400 perros que me atacaron. Ahí está, mire. De la tirolesa. ¿Y ahí qué había? Ahí está la tirolesa. Ah, bueno, entonces aquí está la entrada. En el pino ese entras y ya sale arriba. Ay, sí podré subir ya. Sí, mira, ahí están los escalones y todo. Mira qué bonito está también. Y te metes en el pino ¿Y esa casa? y ya sales por arriba. ¿Y esa casa de allá qué? A ver, es el mirador. El mirador para ahorita, para que tome todo con lo que se ve para abajo. Se ve hasta Mexicali, el centro, ahorita ya está lleno de contaminación. Frenan su 4K, jóvenes. Y el mirador que se puso ahí se hizo. Hay otra caverna, mira, atrás de esa piedra. Y mira la figura que tiene, mira. Los dos ojos y la nariz. Esto que está aquí. Ah, sí lo veo. 2 ojos y la nariz. Y atrás está una caverna. ¿Y tú ya has entrado a todas esas cavernas? Conozco todo como la palma de mi mano, pues. Hay mucho misterio aquí, pero mira, ponte aquí donde estoy yo. Y mira los 2 ojos y la nariz. Ahí se ve, mira. No, mi tío ya se hizo famoso en el TikTok. Sí, ahí estamos. Estamos en TikTok también. Estamos en TikTok. Para YouTube. Cota Paredes. Mire cómo se miran los 2 ojos y la nariz, mire. Y nos está viendo, No, pues ahí se ve. Interesantes, jóvenes. Es para que suban. ¿Qué? Ok, esto está más peligroso de lo que pensé.
Nada más hay que saber usar las patas. Sí, pero es que ¿Dónde pisar y cómo pisar para subir? están muy resbalosos esos. Pues yo no me resbalo, le digo. No, tú no. Hincha, joven. Ya los agarrar, se pueden agarrar ahí, si no por aquí. No, los perros dan brincos como si fueran. Pero yo traigo una cámara. Dale. Hay una escalera ahí. ¿Por dónde? Ahí por donde está la plataforma. No hay que tardarnos. Y si quieres brincar aquí, pues puedes brincar por aquí. Ándale. A ver, ¿hasta dónde vamos? A la escalera de fierro, ahí nos vamos a meter, mira. ¿Están locos ustedes? Ahí hay escalones adentro para arriba. Yo de aquí ya no regreso. No, esto es usted porque ve la caverna. Está emocionante. Pero nomás ahí nos metemos ya si quieres. Si no quieres subir para arriba. Es que no está tan Aquí fácil. un escalón, ya, Aquí un escalón. Es que yo nomás traigo una mano. Ok, jóvenes. No, esto no está fácil. ¿Hasta dónde es? Aquí está la entrada y sale allá arriba. Toda la caverna. Hay escalones para arriba y sale la escalera de fierro uno. Ahí pisa el tronco nomás. ¿Qué va? Ándale. ¿Hasta dónde es? Aquí. Pues si no quieres subir hasta arriba. Sí, no, yo aquí me quedo. Ya está la caverna, echa un escalón y va para arriba. Y ya sale la escalera de fierro, está la tirolesa. O sea, se van a meter por ahí. Por aquí entra la gente, pues. Porque no hay esta subida más que por aquí. Pero ya no hay luz, ¿no? No, pues no. Fíjate. No sabía que Yo, bueno, no me traje mi lámpara, hombre, ya la dejé. voy a tener que comprar. Mira, Voy a tener que comprar un flash. Pero para bajarnos. por aquí mismo se baja uno y mira. Este aquí, Si quieres vámonos. A ver, vente. mira. Todos los huecos que hay en la piedra aquí. Ahí dale tú. Muchos huecos que hay aquí adentro. A ver, la que trae luz. Cállate para acá. Aquí hay muchos huecos de... Mira, como aquí, mira. Aquí la luz de la cámara enfrente. Mira. Aquí, mira. Ahí estoy. Yes. Mira. Todos los huecos que hay aquí en las piedras. Ando con hueca. Y todo está igual que esta piedra. Está bonito aquí. Sí, aquí van a subir para arriba. También. Estamos abajo de una piedra de unas 80 toneladas, joven. No voy a caer encima, Y vean que nomás está apoyada. Es lo que te digo. Pero nunca se ha caído. Pues no. Nomás se cayó una vez. Y yo le digo a la gente a no grafiteen, mire. Y mira la piedra esa y también tiene muchos huecos, mira. Todas esas piedras tienen huecos. No, hay muchas cosas raras. Y aquí va la caverna para abajo, mira. Ay, wow. Esta caverna va para abajo, donde te enseñé el hueco ahorita abajo. Ah, sí. Aquí sale. Está la tirolesa. Ahí están los escalones para arriba. Ya no existe. Sí, cada domingo. Cada domingo. Por la gente viene y se sube. Ajá, exactamente. Escalerita. Y es doble vuelta. Es para abajo y luego para acá. Toda la montaña está hueca. No, lo llevara para arriba para ver unas cavernonas. Así no da. Allá arriba, no, olvídate. Algo especial. Bien. Algo especial allá arriba. Unas cavernas muy grandes. Lo bueno es que vienen los perros. No, ellos nos cuidan. Dan algo raro y de volada. Y suben por donde yo subo. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Porque el regreso va a estar en chino. Bueno, siempre el regreso es más fácil, ¿no? Oye, Lucer, no se vaya a caer con la cámara. Sí, alúcenle. Ahí póngase adelante, yo no ocupo luz. Sí, no, es que yo realmente nunca he ocupado luz. Es raro que prenda una lámpara. Y luego ahorita hay luna. Sí, no, cuando está luna llena, algo especial se ve con la luna llena. Era por acá, ¿verdad? Ándale por ahí. No, yo sé. No. O por abajo, ándale por ahí. Por ahí también. Pues sí sabes.
Yo tengo mi lámpara, nomás que no la saqué ahorita. ¿Dónde? ¿Me agarrar de aquí? Sí. Seguro. Altura escalera para bajar por ahí, más segura. ¿Ya? ¿Y para dónde? Altura escalera, mire. Esa. Por ahí puede bajar también. Para que no brinquen piedras. Jóvenes, este video no se va a acabar hasta que yo ya regrese. Si nos caemos todos, jóvenes. Sí, esa es mejor, pues. Y era más fácil por esta escalera. O le dije ahorita, y pues mejor brincó la piedra. Y yo no, yo por donde quiera brinco, pues. Pues es que, ven, gracias. Por fin alguien me ayuda con la cámara. Ah, listo. Jóvenes, ¿cómo están? Aquí andamos. La rumorosa. La casa de piedra de la rumorosa. ¿Cómo se llama usted, maestro? Don Víctor, el hombre de la montaña y señor de los perros, ya, para que vean mis videos. Vayan a verlo en YouTube, en TikTok, en todos lados. Sí, estoy en YouTube, ahí estamos. Como hombre de la montaña y señor de los perros. Y usted ya sabe quién soy. Hasta allá he subido gente, mira. ¿En serio? Allá está el campo magnético, está un cubo que nunca hemos podido llegar porque tiene un grabado. Pero allá está el campo magnético que también he grabado en TikTok. Vayan a ver. Fernando Vázquez 784 en TikTok, viene grabada esa grabación. De lo que descubrimos allá arriba. J. Paredes, adelante.